Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a revisar la primera práctica del curso. Entonces este pequeño video será como un pequeño laboratorio en el cual vayamos experimentando con distintos ejercicios y una vez que queden claros, pues ustedes podrán resolver su práctica de la mejor manera. Entonces la práctica básicamente es para que ustedes practiquen sobre los paradigmas de programación. Ya en la teoría platicamos sobre algunos paradigmas y entonces la idea es que en esta práctica ustedes experimenten con lenguajes de cada paradigma y pues veamos sus principales diferencias, ver cómo cambian un poquito los programas, pero que el resultado a final de cuentas termina siendo exactamente el mismo. Entonces, en este sentido vamos a escribir dos programas. El primero lo vamos a escribir en C, porque es un lenguaje que ustedes ya conocen de otras materias, y el segundo lo vamos a escribir en Haskell. Antes de escribir este programa en Haskell, pues evidentemente vamos a dar un breve contexto de cómo se estructura, cuáles son sus tipos de datos, cuál es la sintaxis de algunas cosas. No vamos a profundizar mucho porque habrá una práctica ya donde nos metamos a Haskell de lleno. El objetivo de esta práctica es que vean nada más las diferencias que hay con el paradigma imperativo, ¿no? Entonces, justamente, pues ahí lo vamos a utilizar como lenguaje imperativo y Haskell como lenguaje declarativo. Entonces, nada más como para ponernos en contexto, ¿no? Vamos a primero repasar estos conceptos. Entonces, en la serie de videos pasados y también en clase estuvimos discutiendo sobre lo que son los paradigmas de programación, ¿no? Entonces, paradigmas. Habíamos dicho que un paradigma es básicamente una manera de pensar al momento de solucionar un problema. Entonces ahí en su práctica, por ejemplo, les pusimos les pusimos un ejemplo de la vida cotidiana donde discutimos la diferencia entre el paradigma imperativo y el paradigma declarativo. Entonces, en el paradigma imperativo, básicamente todo se escribe como una serie de instrucciones, algo que han hecho básicamente en cualquier curso, ¿no? Paso 1, haz esto, paso 2, haz esto, paso 3, si pasa esto, haz esto, si no, haz esto otro, ¿no? Repite esto mientras ocurra tal cosa, ¿no? Siempre describiendo paso a paso cómo resolver el problema. Entonces, en el ejemplo que les puse ahí en la práctica, ¿no? Justamente platicamos sobre dos cafeterías, ¿no? Entonces, en una de estas cafeterías, que se llama la imperativa, creo que le puse otro nombre, lo que hacemos es preparar un café de manera imperativa. Entonces, para preparar el café de manera imperativa, pues tenemos que ir poniendo paso a paso cómo es que vamos a preparar ese café, ¿no? Pueden ser 4, 5, 6 pasos, ¿no? Así de paso 1, ¿no? Prepara la leche. En el caso de que sea un capuchino, ¿no? Paso 2, prepara el expreso. Espero que sí se escriba así, expreso. Y paso 3, coloca la leche sobre el expreso, ¿no? Expreso. Y en el paso 4, pues no sé, agregar canela o algo por el estilo. Perdón por mi letra, pero es un poco difícil escribir en estas cosas, ¿no? Entonces, por el otro lado tenemos al paradigma declarativo, en donde si yo quiero preparar un café, en lugar de poner paso a paso cómo preparar ese café, lo que voy a hacer es dar una definición de cómo o de qué es un café capuchino, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, yo puedo dar una definición, ¿no? Donde yo digo café preparado a base de leche
espumosa, por decir algo, ¿no? Que puede llevar canela. Digo, no estoy dando una definición muy completa, ¿no? Pero básicamente sí es como se escribiría un programa. Entonces, la principal diferencia entre estos dos estilos es que en el imperativo estoy diciendo una serie de pasos de cómo, ¿no? Debo solucionar el problema, ¿no? Entonces, aquí el cómo es lo más importante, ¿no? Y por el otro lado, en el declarativo yo estoy definiendo qué son las cosas, ¿no? Entonces, aquí, en lugar de que el cómo sea lo relevante, el qué es lo más relevante, ¿no? Entonces ahí en el PDF de la práctica viene toda esta descripción un poquito más detallada sobre cómo preparar el café de los dos estilos, ¿no? Entonces el ejercicio 1 de la práctica es que ustedes ahora nos platiquen cómo preparar una torta de jamón siguiendo estos dos enfoques, ¿no? Explicar de forma imperativa cómo preparar una torta de jamón y describir de forma declarativa qué es una torta de jamón, ¿sale? Entonces esto nada más es como para que estemos en contexto, así de pues que sepamos exactamente lo que queremos hacer, ¿no? O sea, que sepan las diferencias entre estos paradigmas. Ahora, ya que entiendan eso, y de verdad si no lo entienden me dicen y vemos más ejemplos, viene ahora sí la parte de programación. Entonces, en la parte de programación imperativa, pues evidentemente no vamos a estar preparando cafés, sino que queremos resolver un problema pues ya real en programación, ¿no? Entonces vamos a utilizar C, porque como ya habíamos dicho, es un lenguaje imperativo que aparte es estructurado y que tiene sus estructuras de secuencia, sus estructuras de repetición, sus estructuras de decisión, ¿no? Y en este sentido habíamos dicho que eso era como lo más importante, ¿no? Déjenme pongo esto otra vez. Entonces, justamente en el paradigma estructurado, habíamos dicho que tenemos tres cosas, ¿no? Tenemos por un lado las estructuras de secuencia, por otro lado las estructuras de decisión, y finalmente las estructuras de repetición. Entonces, cualquier programa computable o cualquier lenguaje que tenga estas tres estructuras nos permite resolver básicamente cualquier problema computable, ¿no? Entonces, si un lenguaje puede resolver cualquier problema computable, a eso le llamamos Turing completo. ¿Sale? Entonces, por ahí hay un tema ahorita en tendencia en computación, de que están diciendo que Excel es un lenguaje de programación, justamente porque permite hacer todo esto, permite definir funciones, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo a su criterio. Cuando acabe el curso, yo espero que con todo lo que veamos ustedes sean capaces de responder esa pregunta de si Excel es o no ahora un lenguaje de programación, ¿sale? Entonces, bueno, volviendo a nuestro tema, vamos a escribir un programa que haga uso de este enfoque. Yo sé que ustedes ya lo han hecho, ¿no? Entonces, esto pues va a ser básicamente un repaso. Entonces, la herramienta que vamos a estar utilizando para programar en el curso es Replit. Ya les había pasado la liga en la presentación, pero de todos modos se las voy a poner en el Classroom para que la tengan presente. Y vamos a utilizar esta herramienta porque es en línea, no necesitan instalar nada. Por ejemplo, si van a usar Haskell,
que ahorita la instalación se complica un poquito en algunos sistemas operativos. No es imposible, pero para no perder mucho tiempo en instalaciones, preferí utilizar esta herramienta. Si ustedes quieren programar en otra, no hay ningún problema, porque lo único que yo les voy a pedir en las entregas van a ser los archivos fuente, ¿no? Entonces, si ustedes se sienten cómodos instalando Haskell en sus computadoras, adelante, ¿no? Entonces, de hecho no vamos a empezar programando en Haskell, sino que vamos a hacer un programa en C. Entonces, C, como dijimos, tiene estas tres estructuras, lo cual nos va a permitir resolver básicamente cualquier problema computable. Entonces, el problema que queremos resolver es este, ¿no? Dado un arreglo de números enteros que muestre únicamente aquellos números que estén contenidos en el arreglo que sean pares. Ajá. Entonces, seguramente, luego, como ya lo han hecho en varias materias, y si no, como que intuitivamente también sucede así, para que yo sepa cuáles números son enteros, pues veo casilla por casilla, pares, veo casilla por casilla, ¿no? Por ejemplo, 1 es par, no, pues no, entonces no lo muestro, me voy a que sigue. 2 es par, sí, entonces lo muestro. 3 es par, no, entonces no lo muestro. 4 es par, sí, entonces lo muestro. 5 es par, no, entonces no lo muestro, ¿no? Entonces, como que esa lógica es algo que ya tenemos bien como en nuestras mentes desde que éramos niños, ¿no? Siempre vamos haciendo todo paso a pasito, contando elementos de uno por uno, ¿no? Entonces, en este caso, pues en pocas palabras, el algoritmo que soluciona este problema es recorrer el arreglo, ¿no? Vamos a necesitar evidentemente una variable de control que nos permita hacer esta iteración por todos los elementos del arreglo y pues irnos posicionando casilla por casilla del arreglo por medio de los índices, ¿no? Entonces, en cada paso lo que vamos a hacer es verificar si el número es par, y en caso que sí, pues lo mostramos, y en caso contrario, pues lo ignoramos completamente, pero incrementamos nuestra variable de control. Y ese proceso lo vamos a repetir mientras no hayamos llegado al último elemento del arreglo, ¿no? Entonces aquí pueden checar el algoritmo con más detalle, nada más una leída y viene esa explicación con más detalle, ¿no? La idea no es que yo venga aquí a leer todo el PDF, sino que vayamos como resumiendo un poco con el supuesto de que ustedes van a leer después la práctica y la van a poder hacer solos, ¿no? Entonces vamos a escribir ahora el código en C que resuelva ese problema. Entonces voy a agregar aquí un archivo. Aquí le pueden agregar archivos o carpetas. Hagan de cuenta que Replit simula que estamos en su computadora. Entonces en esta computadora yo puedo crear archivos o puedo crear carpetas. Entonces le vamos a decir, quiero que crees un archivo y le vamos a poner un nombre. Por ejemplo, le voy a poner laboratorio 1, laboratorio 1.c, ¿no? Aquí voy a poner absolutamente todos los archivos que hagamos y los voy a diferenciar justo por el número de laboratorio. Entonces, de hecho, le voy a poner laboratorio 01, porque a ver si tenemos más de 9 laboratorios. Y la idea es que yo les comparta un link y ustedes puedan ejecutar el código con los archivos tal cual yo definí, ¿no? Ya después les explicaré cómo funciona eso, ¿no? Entonces voy a escribir un programa en C que haga que solucione este problema. Evidentemente, como ya sabrán, vamos a interactuar con el usuario, entonces necesitamos definir una biblioteca, ¿no? Como repasamos en el inicio del curso, ¿no? Todos los lenguajes de programación tienen esta forma de encapsular funciones que tienen un comportamiento similar mediante el uso de bibliotecas, ¿no? Entonces por eso estoy poniendo aquí una biblioteca, ¿no? Por el otro lado, pues necesito definir mi función main. Todos los programas en C requieren de un bonito main, entonces se lo ponemos y sabemos que al final este main nos tiene que devolver un return 0 para que el sistema operativo sepa que todo terminó correctamente, ¿no? Entonces nuestro primer paso evidentemente tiene que ser crear el arreglo, ¿no? De forma tal que al yo definir el arreglo después lo pueda recorrer, ¿no? Entonces voy a ponerle como nombre A y le vamos a poner 10 elementos, los estoy poniendo aquí explícitamente. Aquí la idea es que pues esto lo ponga el usuario y entonces así vayan variando un poquito los elementos del arreglo, pero no es la idea estar escribiendo programas muy complejos, sino que ahorita quiero que quede claro la forma en la que estamos programando, ¿no? Entonces ahora voy a crear mi variable de control, que es la que me va a permitir
ejecutar el ciclo, casi siempre por convención. También habíamos platicado de las convenciones de programación, que son cosas que nadie escribió pero que todos sabemos, y casi siempre ponemos las variables de control como I, J, K, ¿no? Es como una convención que adoptamos en algún momento. Entonces aquí ya estamos aplicando una de las primeras estructuras del paradigma estructurado, que es justamente el hecho de poner estructuras o código en secuencia. Entonces aquí ya tenemos un bloque de código secuencial. Bloque de código secuencial, ¿no? Entonces ejecuto primero esta instrucción y después ejecuto esta otra, ¿no? Y eso es justamente un bloque de código secuencial. Y entonces con esta variable de control, pues ya puedo definir una estructura de repetición, por ejemplo este for. Vamos a empezar a iterar mi i en 0, justo porque quiero obtener el índice 0 del arreglo. Y luego, mientras esa i sea menor a 10, ¿por qué menor a 10? Porque el arreglo tiene 10 elementos, y entonces el último elemento va a ser justamente el 9, ¿no? Entonces para evitar eso, le ponemos 10, ¿no? Y en cada iteración vamos a poner i más, ¿sale? Entonces, listo, ya tenemos definido nuestro for, que de hecho, como todo el mundo sabrá, esto es una estructura de repetición, ¿no? Entonces, esta estructura de repetición lo que tiene que hacer es ir paso a paso, verificando si un número es par, un número es impar, y mostrándolo en pantalla. Entonces, como seguramente aprendieron o les mencionaron en el curso de IP, es siempre una buena práctica de programación modularizar el código, ¿no? O sea, no dejarle todo el trabajo a una sola función. Evidentemente, main no debería de estar haciendo todo el trabajo aquí, sino que cada función se debería de encargar de una parte. Entonces, con el fin de modularizar esto, vamos a agregar una función que verifique si un número es par o no. Entonces, como recordarán, también podemos hacer uso de prototipos. Entonces aquí voy a definir el prototipo par, ¿no? Bueno, vamos a ponerle es par para que sepamos. Y este prototipo va a recibir aquí un entero, ¿no? Entonces de esta forma, cuando el compilador llega e intenta revisar el programa en C, pues primero ve que tenemos este prototipo y entonces me va a decir, ok, cada que tú encuentres una llamada a es par, tienes que verificar que devuelva un entero y reciba un entero, ¿no? Quién sabe cómo se define, quién sabe qué hace, pero por favor verifica eso, ¿no? Entonces vamos a definir la función es par aquí abajo. Recibimos un número entero. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es aplicar el módulo, ¿no? Entonces mi función lo que va a regresar es n módulo 2 igual a 0, ¿no? O sea, va a verificar que si yo divido el número entre 2, su residuo sea 0, lo cual implica que es un número par, ¿vale? Entonces ya estamos definiendo aquí funciones, ¿no? Entonces en cada iteración lo que tendré que hacer pues es justamente eso, ¿no? Si el número es par, ¿qué número? Pues el que está en la posición actual del arreglo, ¿no? El AI. Entonces, si ese elemento es par, lo que hago es simplemente imprimirlo. Vamos a ponerlo aquí, los vamos a poner con un espacio o con un salto de línea, lo que ustedes prefieran. Y le vamos a poner ADI, ¿no? Para que lo imprima. Y pues listo, ¿no? Básicamente ese es el programa. Esto es, ya estamos decidiendo si esto pasa, haz esto, y si no, haz otra cosa, ¿no? Entonces esto ya es una estructura de decisión. Estamos utilizando las tres estructuras, ¿no? Entonces no es necesario guardar el archivo se va guardando solito. Entonces simplemente vamos a compilarlo. En este caso voy a utilizar GCC, que es el compilador de C que traen la mayoría de sistemas operativos, ¿no? Y le voy a poner, quiero que compiles el archivo laboratorio1.c y lo guardes en un archivo laboratorio1.out, ¿no? Entonces aquí ya nos está marcando un error, tal vez, es que escribí mal el archivo, es laboratorio 01 y aquí también le vamos a poner un 0. Entonces lo ejecutamos, se tarda un poquito, bueno, no tanto, y ya lo tenemos compilado. De hecho aquí se creó un archivo .out, que es el que les estaba diciendo, y ya lo podemos ejecutar. Entonces si ejecuto laboratorio 01.out, me va a mostrar únicamente números pares, ¿no? Y a lo mejor le podemos agregar un salto de línea al final para que pues no nos esté mostrando este tipo de cosas, ¿no? Aquí me falta poner el F. Vamos a volverlo a compilar y ejecutar para que ya cargue bien. Entonces
Lo ejecutamos y listo. Ya nos está mostrando únicamente los números pares que contiene ese arreglo. Y de hecho, yo podría cambiar aquí los números. Por ejemplo, aquí poner un 18 y el programa nos va a seguir mostrando todos los pares, ¿no? Aquí está el 18. ¿Sale? Entonces, eso es básicamente lo que hace la programación imperativa. Es algo que ustedes ya conocen, ya manejan de otros cursos, ¿no? Entonces, el segundo ejercicio, después del de las tortas, será que investiguen qué es un número triangular. Ahí en Wikipedia o en otras páginas viene una definición perfecta, ¿no? Entonces, escojan esa y entonces escriban un programa similar que el de los números pares que acabo de hacer, donde con un arreglo de 10 elementos determinen cuáles de ellos son triangulares. Ajá. Entonces esa solución la van a poner en un archivo triangulares.c, ¿sale? Entonces nada más es para que practiquemos C y estemos todos en el mismo contexto, ¿ok? Entonces ahora vamos a estudiar a la programación declarativa. Entonces la programación declarativa, como habíamos visto, se basa en el uso de definiciones. En este caso, las definiciones que va a manejar Haskell son funciones. Todo en Haskell se ve como una función. Entonces, vamos a profundizar muchísimo más en esto conforme vaya avanzando el semestre, pero de momento vamos a dar una introducción muy general, pero de verdad muy general. Vamos a escribir programas muy simples, pero con esta base ya podremos avanzar a lo largo del semestre. Les repito, ahorita no estamos como tal enfocándonos en lo que es la programación funcional, sino en contrastando con la programación imperativa, ¿no? Tendremos otra práctica también de esto. Entonces, a lo largo del curso vamos a ver estas características y vamos a empezar justamente platicando sobre los tipos de datos que maneja Haskell. Haskell maneja varios tipos, así como C tiene bibliotecas para tener nuevos funciones y demás, también Haskell las tiene, pero básicamente tenemos el tipo bool, ¿no? Que son las constantes lógicas, falso y verdadero, se escriben así, false y true con la primera letra mayúscula. Tenemos a las variables int e integer para representar números enteros. Int e integer, la diferencia es básicamente la dimensión de los números que podemos representar, pero pues bueno, son básicamente números enteros. Tenemos el tipo float, el tipo double, ¿no? Que son números decimales. Tenemos el tipo char para representar caracteres y el tipo string para representar cadenas, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejecuta esto en Haskell? Pues vamos a crear, vamos a cargar aquí el intérprete antes de crear un archivo. Entonces, para ejecutar el intérprete solo escriben GHCI y listo, ¿no? Ojo, cuando creen su cuenta tienen que decirle que queremos que use Haskell, porque si no, no va a venir con Haskell instalado, ¿no? Si quieren luego les explico cómo hacer eso, ¿no? Entonces ya estoy aquí en Haskell y se va a poner aquí un texto que dice prelude. Prelude significa que estamos utilizando como la biblioteca estándar, ¿no? Así como en C, que ya trae sumas, restas, todo eso, es lo que está en el preludio, ¿no? Entonces, nada más repasando los tipos, tenemos false, tenemos true, ¿no? Tenemos números, ¿no? Tanto positivos como negativos. Tenemos números decimales, por ejemplo pi, 17.5. Tenemos caracteres, por ejemplo el A o el símbolo de pesitos. Tenemos cadenas, ¿no? Hola mundo, y listo, ¿no? Esos son como en general los tipos de datos. Entonces, como siguiente ejercicio, la idea es que investiguen más sobre estos tipos de datos, ¿no? Bueno, también tenemos funciones, más bien operaciones que podamos hacer. Por ejemplo, tenemos la suma, tenemos la resta, la multiplicación, la división, aquí ya lo escribí mal, la división, ¿no? Y pues básicamente varias operaciones aritméticas, ¿no? Por ejemplo, la raíz cuadrada. Y también tenemos operadores de comparación, ¿no? Los operadores relacionales, por ejemplo, 10 es menor a 20, ¿no? Pues sí, 20 es mayor o igual que 30, pues también, ¿no? O de igualdad se escribe así. También tenemos operadores lógicos, por ejemplo, not true es evidentemente false, o por ejemplo tenemos true and false y esto nos devuelve false, o true or false nos devuelve también true, ¿no? Que son los operadores lógicos a los que seguramente ya están acostumbrados de otros cursos, ¿no? Si hay dudas con eso me dicen, pero pues justamente el principal ejercicio es
que investigue qué significan cada uno de estos tipos y estas funciones, y que pues ustedes sepan leer una documentación. También parte de este curso es que ustedes no se casen con lo que les enseñamos nosotros, que ustedes sean capaces de ir a la documentación y decir, así se hace esto, lo voy a intentar, y si no funciona, ok, vuelvo a buscar en otra documentación, ¿no? Pero la idea es que al final del curso ustedes puedan elegir el lenguaje que les conviene y lo puedan aprender de forma mucho más sencilla, ¿no? Nosotros vamos a ver las principales características, pero ya el trabajo de aplicar esto en la vida real pues es parte de ustedes, ¿no? Entonces hacer este tipo de investigaciones también les va a ayudar, ¿sale? Entonces no lo dejen de lado, este ejercicio no se entrega como tal, pero no lo dejen de lado, ¿no? Justo para que aprendan. Entonces podemos utilizar todas estas operaciones para traducir algunas fórmulas aritméticas, o por ejemplo de la lógica proposicional o de cualquier área de las matemáticas, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Pitágoras se define como esto, ¿no? Es básicamente C es igual a la raíz cuadrada, ¿no? De A cuadrada más B cuadrada. Entonces supongamos que A vale 3.7 y que B vale 5.4, pues tendríamos que hacer justamente esto, ¿no? Sustituir esta A por 3.7, sustituir esta B por 5.4 y al final nos da este resultado, ¿no? Entonces, digamos, mentalmente pues está un poco difícil hacer eso, y hacer raíces a manita, a papel, a lo mejor nos da flojera, pero Haskell ya hace esto por nosotros como cualquier lenguaje de programación. Entonces vamos a checar cómo se hace en el intérprete. Entonces, justamente estamos diciendo que esto es una variable C. Para definir variables en Haskell podemos utilizar let. Por ejemplo, let C igual a 2. Entonces, si pido C, ya vale 2. Pero ahora quiero que C sea una raíz cuadrada, ¿no? Entonces queremos que C sea igual a ese teorema de Pitágoras aplicado con A igual a 3.7 y con B igual a 5.4. Entonces lo que tendría que escribir es, ok, quiero una raíz cuadrada, que es con la función squared, y adentro quiero elevar 3.7 al cuadrado, lo escribo tal cual, y le vamos a sumar 5.4 al cuadrado, ¿no? Con los dobles asteriscos podemos elevar números al cuadrado, ¿no? Entonces, listo, esto es C. Si yo muestro el valor de C, pues me da ese 6.54 que teníamos originalmente, ¿no? Entonces, así se pueden traducir fórmulas matemáticas muy sencillamente, ¿no? De hecho, pues, ni si se dan cuenta, ni importamos una biblioteca de matemáticas, no estamos escribiendo realmente un programa, todo lo estamos haciendo directamente del intérprete. De hecho, la mayoría de lenguajes imperativos tienen como casi una costumbre en la que son compilados, ¿no? Y los declarativos casi, digo casi porque no hay excepciones, por supuesto, pero casi todos son interpretados, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con compilados o interpretados? Recuerden que si compilamos, tenemos que escribir todo el programa, después decirle al compilador, quiero que lo compiles, el compilador revisa errores de sintaxis y todos estos errorcillos de lógica, a lo mejor no los cacha, pero nos puede dar consejos dependiendo de qué tan bueno sea el compilador, y nos genera un archivo ya compilado, ¿no? Por ejemplo, aquí en el DC nos generó el .out, y ya que hacemos eso, pues podemos ejecutar el código, a diferencia del interpretado, que podemos ir línea por línea ya probando el código, ¿no? Aquí ni siquiera escribí un programa muy grande y ya me está mostrando resultados, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, cada uno tiene sus desventajas, pero ya platicaremos de eso cuando platiquemos sobre el diseño de lenguajes de programación. Entonces, su siguiente ejercicio, ¿no? Es básicamente que transformen esta expresión a Haskell, ¿no? Y aquí les estamos dando unos valores con los cuales la pueden probar, ¿no? No es realmente muy sofisticado, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿no? Pues también podemos hacer otras cosas un poquito más avanzadas, por ejemplo el uso de condicionales. Seguramente se acordarán de sus clases de matemáticas discretas, y si no, pueden echarle un ojo a sus apuntes o incluso me pueden preguntar, ¿no? Justamente tenemos el operador condicional, y este operador pues se traducía como si pasa esto, entonces haz esto, ¿no? Entonces eso es para fórmulas proposicionales, y casi todos los lenguajes de programación ya lo traen ahí incluido, ¿no? Entonces Haskell en particular tiene un condicional que es el if, ¿no? El if que ya conocemos de otros lenguajes, por ejemplo C,
¿no? Donde pues este if se compone también de 3 partes, ¿no? Que es una condición, un valor de regreso en caso de que se cumpla esa condición y un valor de regreso en caso de que sea falso, ¿no? Entonces ahí en el PDF les pusimos un ejemplo de que, por ejemplo, sabemos que en México si una persona es mayor de 18 años, entonces es mayor de edad, ¿no? Una vez que uno tiene 18 ya se le considera mayor de edad. Entonces podemos hacer un programa o escribir un código que nos permita decidir si una edad significa que la persona ya es mayor o es menor, ¿no? Entonces para representar las edades podemos definir variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a definir una variable A que es igual a 18, ¿no? Entonces esta es la edad de una persona. Voy a definir una variable B que tenga 21, por ejemplo, y voy a definir una variable C que tenga, no sé, 16. Entonces ya tenemos 3 variables definidas, cada una representa una edad, ¿no? Y de hecho, si lo ven, pues solo 2 son mayores de edad, que serían la A y la B. Entonces, si yo quiero verificar si la edad de una persona significa que ella es mayor de edad, podemos utilizar un operador relacional, por ejemplo el mayor o igual, que ya habíamos platicado que ustedes van a investigar estos operadores, y este operador nos indica si un operador es un número es mayor o igual a otro. Entonces en este caso podemos verificar la variable tal cual escribiendo, por ejemplo, A mayor o igual a 18 y nos dice true, ¿no? O B mayor o igual a 18 nos dice true también, o C mayor o igual a 18 pues nos dice false, ¿no? Porque 16 no es mayor a 18. Pero yo no quiero que nada más me diga true o false, yo quiero que me diga mayor o menor. Entonces podemos modificar esto mediante un if else, ¿no? Entonces podemos escribir un if que me diga if A mayor o igual a 10, then escribe mayor, else escribe menor, ¿no? Así se escribe un if. Ponemos if, una condición, que es lo que estamos poniendo aquí, A mayor o igual a, ¿por qué le puse 10? Tiene que ser a 18, ¿no? Mayor o igual a 18, si eso pasa, ponemos un then, y aquí lo que tiene que devolver el if en caso de que eso sea cierto, else lo que tenga que devolver el if en caso de que sea falso. Entonces lo ejecutamos y nos devuelve mayor, ¿no? Justamente porque A sí es mayor o igual a 18. Vamos a ejecutarlo ahora con B. Pues también nos dice mayor porque B es mayor o igual a 18, pero si yo lo ejecuto con C, me va a ejecutar el último caso, que es que en caso que no se cumpla la condición, nos devuelva menor, ¿sale? Entonces así se usan los condicionales, es algo que ya conocen, pero dense cuenta que no estamos escribiendo todavía ningún archivo, ¿no? Entonces el siguiente ejercicio es que la función que ustedes tienen, ¿no? La de verificar si un número es triangular, la definen mediante variables y condiciones, ¿no? Entonces traten de replicar esta funcioncita, o más bien este código que verifica si un número es triangular, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí podrían poner un número, ¿no? Así de let t igual a 10, ¿no? Entonces aquí verifiquen qué se tiene que verificar para ver si un número es triangular. Pues eso se los dejo de tarea, ¿no? Si eso se cumple, ponemos triangular, y en caso contrario ponemos no triangular, ¿sale? Algo así debería estar estructurado en su práctica, ¿va? Entonces, bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es justamente definir funciones, ¿no? Entonces, como seguro ya se dieron cuenta, pues es que qué flojera estar poniendo estas variables aquí, ¿no? Porque es súper tedioso, estoy escribiendo exactamente el mismo código 3 veces, pero con variables diferentes, ¿no? Y eso les va a pasar también a ustedes cuando definan lo de los triangulares, ¿no? Si quieren probar con varios casos, pues van a tener que escribir varios ifs, ¿no? Entonces esto es súper tedioso, así que Haskell también nos provee algunas formas para definir funciones, ¿no? De hecho, si volvemos a nuestro pizarrón, ¿no? Recordarán que en matemáticas nosotros podemos definir funciones, ¿no? Por ejemplo, uno puede llegar y decir, pues f de x es igual a x más 2, ¿no? En sus cursos de cálculo seguramente, o de álgebra tal vez, vieron este tipo de funciones, ¿no? Entonces después uno dice, ok, quiero saber cuál es el valor de esta función cuando x valga, no sé, 3. Entonces lo único que hace uno es sustituir x por 3 y le suma un bonito 2, y entonces esto es 5, ¿no? Este proceso que tenemos aquí es justamente la definición de una función, ¿no?
Y este proceso que tenemos acá abajo es justamente usar o aplicar una función. Aplicación, ¿sí? O evaluación, se le dice más en matemáticas. En el mundo de la computación preferimos decirle aplicación, pero en matemáticas casi todo el mundo le dice evaluación, ¿no? Y aquí no sé por qué nos está escribiendo. Déjenme, como que se trabó, pero bueno, créanme que ahí escribí evaluación. Déjenme ver si escribo por acá, ¿qué pasa? No sé, ya se trabó. Bueno, déjenme ver si volver a cargar. Ok, es que creo que me quedé sin internet. Listo, ¿no? Ya sí se había desconectado mi modem. Entonces, listo, ¿no? Ya tenemos estas ideas de las matemáticas. Entonces, yo puedo llevar estas ideas basiquísimas de definir funciones a Haskell. Entonces, ¿cómo es que puedo llevar estas definiciones a Haskell? Pues igualito, ¿no? Vamos a definir, de hecho, la misma función que acabo de poner en el pizarrón. Vamos a decir f de x es igual a x más 2. Y listo, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, no le puse paréntesis a nada, pero esta f es el nombre de la función. Esta es pues la x que estábamos recibiendo, que le llamamos parámetro. Entonces estoy diciendo que eso va a ser igual a x más 2. Y así como en matemáticas decíamos f de 3 cuánto es, aquí yo le voy a pedir f de 3. En lugar de ponerlo entre paréntesis, solo le pongo un espacio. Y tal cual me está diciendo que 5 y lo puedo probar con muchos más valores. Y esto sigue funcionando perfectamente, ¿no? Entonces, como podemos ver, justamente la x va cambiando por el valor que queremos. Entonces, de esta forma podemos usar funciones para evaluar todas las expresiones que definimos en los ejemplos anteriores, pero en lugar de llamarle f a la función, pues le podemos poner un nombre un poquito más interesante, ¿no? Por ejemplo, a la de la edad, pues le podemos poner mayor de edad o algo por el estilo, ¿no? Entonces, recuerden, ese es el nombre de la función, y después, dependiendo de cuántas variables queramos sustituir aquí, pues vamos a tener varias, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviéramos f de xy, ¿no? Así de x más y, esta es una función que recibe un valor en x, un valor en y, y nos devuelve la suma. Entonces, vamos a poner tantas variables como las que queramos sustituir. Si queremos sustituir 2, ponemos 2 variables. Si queremos sustituir 10, ponemos 10 variables, ¿sale? Entonces vamos a definir nuestra función de Pitágoras, por ejemplo. Entonces Pitágoras, si se acuerdan, la estábamos modificando de manera que yo le cambiara el valor de A o el valor de B y me devolviera el teorema, ¿no? Entonces, pues eso significa que necesito dos parámetros A y B. Entonces Pitágoras literalmente calculaba la raíz de A cuadrada más B cuadrada. Entonces, en lugar de ponerle los valores específicos, la estoy definiendo en términos de A y B, ¿no? Aquí algo ya escribí mal. Es que escribí mal la raíz cuadrada, ¿no? Le puse una R de más. Listo. Entonces lo pongo de nuevo aquí arriba para que no se pierda. Entonces, si la mando llamar con los valores que estábamos usando hace rato, 3.7, 5.4, pues, es que escribí mal Pitágoras ahora. Pitágoras, que dijimos 3.7 y 5.4, pues ya nos da el 6.54 de hace rato. O por ejemplo, podemos poner la de mayor edad, que si se acuerdan recibía una edad, una variable, ¿no? Por ejemplo, tenemos la A, la B, la C, y dependiendo de esa variable, yo la cambiaba por la condición, y si esa condición me decía que era verdadero, que era mayor a 18, imprimíamos mayor, y si no, menor. Entonces, con base en una variable, decimos, si E es mayor o igual a 18, entonces imprime mayor, y en caso contrario, imprime menor, ¿no? Entonces, yo mando llamar mayor de edad con 18, que era nuestra primera variable, nos da mayor. Con 21, que era la segunda, nos da pues mayor también. Y si le pongo 16, pues nos va a dar menor, justo porque pues 16 no es mayor de edad. Entonces ahora el siguiente ejercicio es que las expresiones que definieron en los ejercicios 2 y 3 las transformen a funciones, de esta misma forma que acabo de hacer, ¿vale?
Entonces, evidentemente, si yo cierro este programa, voy a perder toda la ejecución de la consola o del intérprete. Entonces, no es muy conveniente estar escribiendo programas aquí. Así que vamos a crear también un archivo de Haskell para que se pueda guardar y lo descarguen y lo puedan seguir utilizando después, ¿no? Entonces, vamos a ponerle aquí en Add File y le vamos a poner laboratorio 1. Pero este es un archivo de Haskell. Todos los programas de Haskell terminan con la extensión HS, ¿no? Entonces aquí está mi archivo de Haskell. Voy a cargar mis definiciones, que son tal cual las cosas que definí hace ratito. Y voy a ponerle acá abajo el de mayor edad igual a if, aquí me faltó la E, si E es mayor o igual a 18, then mayor es menor, ¿no? Y aquí de hecho ya nos resalta la sintaxis para facilitar un poco la lectura. Entonces, ya que tengo este archivo, lo puedo cargar utilizando el comando $L, ¿no? Entonces le pongo $L, laboratorio 01.hs y ya me lo carga, ¿no? De hecho, si se dan cuenta, aquí cambió a main. En vez de estar usando el preludio, estamos usando el archivo que es básicamente este, pero que se llama main, ¿no? Entonces aquí ya puedo seguir utilizando esas funciones que están definidas dentro del archivo, ¿no? Por ejemplo, mayor edad es igual de, no sé, de 24, nos va a dar mayor, y está utilizando la definición que pongamos aquí, ¿sale? Entonces listo, ¿no? Ya tenemos un archivo de Haskell. Entonces el siguiente ejercicio es que agreguen estas funciones que ustedes definieron al archivo correspondiente, ¿no? Otra cosa que es muy útil en Haskell son las listas, ¿no? Las listas son básicamente muy parecidas a los arreglos, pero digamos, en concepto pueden cambiar un poco, como habrán visto en el curso de estructura de datos, pero pues para los fines que los vamos a usar aquí es básicamente lo mismo, ¿no? Entonces uno puede escribir una lista separando sus elementos con comas y poniéndolos entre corchetes, ¿no? Entonces esta es la lista que tiene el 1, 2 y 3. Algo importante, al igual que los arreglos en C, es que todos los elementos tienen que ser del mismo tipo, ¿no? Uno no puede decir 1, true y no sé, y A, el carácter A, porque nos marca un error de que está esperando puros valores del mismo tipo, ¿no? Entonces, esa es una forma de definir listas. Otra es definirlas mediante lo que se conoce como rango. Entonces, si yo escribo este valor, le ponemos 2 puntitos en medio, lo que va a hacer es generar números de 1 en 1 hasta el 10, ¿no? Entonces, si lo ejecuto, nos muestra esta lista, ¿no? Es una manera resumida, incluso puede inferir algunos patrones, ¿no? Por ejemplo, si aquí le pongo 3 y le dejo, no sé, bueno, vamos a ponerle mejor pares, ¿no? 4, y le voy a poner aquí hasta el 10, me va a ir dando saltos de 2 en 2, ¿no? Entonces es bastante útil. Y una forma que también nos va a servir mucho, en particular para su práctica, es la notación por comprensión. Seguramente en algún curso ustedes trabajaron con conjuntos, y esos conjuntos, pues uno podía decir, pues estos son sus elementos, ¿no? Por ejemplo, yo podía definir un conjunto que tuvieran los números del 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces esto era un conjunto, ¿no? Y son muy parecidos a las listas, salvo que en las listas pues yo sí puedo repetir elementos. Pero otra forma de definir conjuntos es justamente por lo que se conoce por lista por comprensión, ¿no? Entonces un conjunto lo podría definir de esta forma: 2x tal que x está aquí, ¿no? Por ejemplo. Entonces este conjunto nos está diciendo, mira, todos los elementos que están en este conjunto van a tener esta forma. Son los números que multiplicas por 2 y esos números los vas a tomar de este conjunto. Entonces, a final de cuentas, este conjunto se ve como el 2 por 1 que es 2, 2 por 2 que es 4, 2 por 3 que es 6 y 2 por 4 que es 8, ¿no? Entonces los conjuntos en Haskell, bueno, en matemáticas, también los podemos implementar con listas en Haskell. Y la sintaxis es básicamente la misma, ¿no? Uno puede decir, mira, quiero todos los 2 por x, ¿no? Tal que x se encuentra en esta lista, del 1 al 10, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya me está generando múltiplos de 10. Y si se dan cuenta es lo mismo, solo cambié aquí que le tuve que poner el asterisco para multiplicar, y aquí en vez de poner el símbolo de pertenencia, pues una como flechita, ¿no? Que le indica
de qué valores se va a llenar la variable, ¿no? Y de hecho podemos también ponerle condiciones, ¿no? Por ejemplo, quiero todos los números que tengan esta forma, donde x se llene de números del 1 al 10, pero que aparte, ¿no?, quiero que esas x sean mayores a 6, ¿no? Entonces va a tomar solo los elementos mayores a 6 y esos son los que va a multiplicar por 2. Entonces, ¿qué nos devuelve? Pues justamente 14, porque 7 ya es mayor a 6, 16, 18 y 20. ¿Sale? Entonces es una forma de definir funciones o listas por comprensión. Entonces, suponiendo o retomando nuestro ejemplo de los números pares que hicimos en C, aquí podemos definir ese problema como una función, ¿no? Entonces vamos a definir una función par, ¿no?, que nos diga que pues un número es par si su módulo, si x módulo 2 es igual a 0, básicamente lo mismo que hicimos en C, pero aparte necesitamos pasarle o definir una función que nos devuelva los pares de una lista. Entonces me pasan una lista y yo quiero que esos pares pues sean las x, tales que x se encuentra en los elementos de esta lista, ¿no?, de la lista que me pasen, cual sea que sea esa, pero con la condición de que esa x sea par, ¿no? Entonces vamos a recargar este archivo. Para recargarlo le podemos poner dos puntitos R y justo ahí nos manda algunos errores. Aquí, perdón, la función se llama mod. Entonces lo recargamos otra vez y listo. Entonces yo, por ejemplo, si le digo par 2, me dice true. Par 3, false, ¿no? Entonces sí está funcionando mi función par. Y ahora quiero los pares. Entonces esos pares se los voy a pedir, por ejemplo, a esta lista y me devuelve justo los del 2 y el 4, ¿no? Porque me está devolviendo las x que se encuentren en esta lista, pero que sean justamente pares. Entonces solo aquellos que devuelvan true con la función pares son los que me deja. Entonces, si se dan cuenta, estamos dando únicamente una definición. Nunca le dije quiero que recorras la lista, nunca le dije quiero que vayas viendo uno por uno si es par. Todo eso lo di con una simple definición, ¿no? Entonces aquí está la idea principal de la diferencia entre la programación imperativa y la programación declarativa. Entonces, en imperativo fuimos diciendo paso a paso cómo encontrar los números pares, y en la programación declarativa literalmente dimos una función de cómo se vería ese listado de números pares, ¿vale? Entonces, pues bueno, cualquier duda, ya saben, en la sesión de dudas la platicamos y discutimos cualquier cosa que no haya quedado claro. Incluso podemos repetir algunos de estos ejemplos y trabajar sobre los que vienen directamente en la práctica, ¿sale? Entonces, les paso el link de este archivo junto con el video y pues bueno, yo los veo después. Se cuidan, bye bye.